Estado benefactor o estado de bienestar. El estado benefactor es un tipo de pacto social en donde se da un reparto más equitativo de los beneficios y riquezas entre toda la población. Estado benefactor en México. Se asocia en el estado surgido de la revolución a partir de Lázaro Cárdenas y hasta José López Portillo, pero es con Cárdenas que el estado alcanzó su nivel de coincidencia, es decir, el estado apoyó al pueblo y es intervento económico y social. Cardenismo, 1934 a 1940. Aspectos económicos. Reforma agraria. La unidad básica del modelo de reforma era la conformación de ejidos. Se trata de una repartición de tierras que eran entregadas a una población para que la aprovecharan de manera que consideraran conveniente. Cada ejido estaba regulado por un órgano interno llamado comisaría ejidal, integrada por los titulares de la dotación, que elegían a un presidente y una mesa directiva. La comisaría ejidal tenía la facultad de representar a los ejidatarios en los trámites gubernamentales. Además de la repartición de tierras y el financiamiento monetario, la reforma agraria del cardenismo incluía el establecimiento de un sistema educativo que permitiera la formación de profesionistas técnicos que ayudaran al desarrollo de los ejidos. La nacionalización de la industria eléctrica, CFE 1937, fue otro hecho de gran significación dentro del proceso de creciente intervención del Estado de la economía que tiende a lograr su plena autonomía política y asegurar, por tanto, su viabilidad como nacimiento independiente y soberana, además de sentar las bases para el desarrollo de su economía. Tras la enorme destrucción que sufrió la red ferroviaria durante la Revolución Mexicana en 1908, con el fin de agrupar y consolidar varias líneas de ferrocarriles y así fomentar la inversión en ese sector, se creó la empresa Ferrocarriles Nacionales de México S.A., empresa que funcionó a diferentes capitales, en su mayoría extranjeros: Ferrocarril Internacional, Interoceánico, Panamericano y el de Veracruz, un poco más del 50% de capital en poder del gobierno federal. Así, el 23 de junio de 1937, el presidente de México, Lázaro Cárdenas, en el Palco Nacional, como fundamento de la Ley Expropiación de 1936, decretó la nacionalización de los ferrocarriles nacionales de México. La nacionalización de la industria petrolera Pemex 1938 fue uno de los grandes hechos en el camino de la intervención directa del Estado mexicano en la economía y se considera asimismo como un acto emblemático del gobierno de Cárdenas. También durante el gobierno de Cárdenas se creó el Banco Nacional de Crédito Ejidal, fundado y destinado a proporcionar a los ejidatarios maquinaria, implementos agrícolas, semillas y todo lo necesario. En 1930, la estructura, el pago de tierra en México seguía mostrándose en una alta concentración. Por las propiedades de más de 1,000 hectáreas abarcaban 83.5% de la superficie de fincas rústicas y los prediales de más de 10,000. Unas 1,800 haciendas que representaban el 0.3% de todas las propiedades controlaban 55% de la tierra cultivable. Aspectos sociales. Educación socialista. Se buscaba desarrollar una responsabilidad moral en el maestro rural, permitiéndole fomentar la educación y la integración del país en los niños campesinos, mostrando que los campesinos merecían mejores condiciones. Por lo tanto, se capacitaron maestros para impartir clases en las zonas rurales y se creó el Instituto Politécnico Nacional en 1936. La Confederación de Trabajadores de México, o CTM, en sus primeros 5 años de vida, fue una organización sindical combativa y solidaria. No solamente apoya y orienta a los trabajadores, ferrocarrileros, electricistas, petroleros. Bajo las contribuciones del presidente Lázaro Cárdenas, en el Teatro Hidalgo de la Ciudad de México, es creada la Confederación Nacional Campesina en 1938. Aspectos políticos. Cárdenas cambia la residencia del castillo de Chapultepec a Los Pinos. En 1938, el Partido Nacional Revolucionario se transforma al PRM, Partido de la Revolución Mexicana. En 1939, Manuel Gómez Morín funda el PAN. 1936. Cárdenas se pronuncia a favor de la República Española y México abre sus puertas a la élite intelectual y científica de España. Con ello se crea la Casa de España, hoy conocido como Colegio de México.